Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, cualesquiera que sean, dentro del plano cartesiano. Así que, para comenzar, vamos a observar el par de coordenadas que tenemos aquí en este plano cartesiano. Tenemos la primera coordenada posicionada en 1,3 y la segunda coordenada posicionada en 5,6. Aquí la intención es poder determinar cuál es la longitud que existe entre el punto A y el punto B, teniendo en cuenta la siguiente situación. En los videos que vimos anteriormente, nosotros entendimos cómo calcular una longitud ya sea horizontal o vertical con estas dos sencillas fórmulas. Distancia en X, simplemente restando el segundo valor de la coordenada menos el primer valor de la coordenada. Y para la distancia en Y, o sea la distancia vertical, también vamos a restar el segundo valor de la coordenada menos el primero. Esto nos permite calcular únicamente distancias que son horizontales o verticales, pero no hemos visto un razonamiento para una distancia que es en diagonal, tomando en cuenta que las distancias que son diagonales son más largas que una horizontal o una vertical, por lo que vamos a ver cuál sería el razonamiento detrás de este pequeño problema. Muy bien, pues para comenzar vamos a resolver el siguiente problema que va a ser muy sencillo. Te voy a pedir por favor que en tu libreta, si tú puedes dibujarlo, construye por favor un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, que tenga las siguientes dimensiones. Que en su altura tenga una distancia de 3 centímetros y que en su base tenga una distancia de 4 centímetros. El valor de la diagonal te voy a pedir que lo midas. Pausa el video y después regresas. Muy bien, pues como te pudiste haber dado cuenta, la distancia que existe en la diagonal es de 5 centímetros exactamente. Esta medida es la que nos va a interesar porque esta diagonal que estamos observando aquí es muy similar a la que tenemos de este lado, por lo que lo único que tendremos que hacer es ver qué proceso aplicamos aquí para que, en vez de medir esta distancia con la regla, la podamos calcular y ese razonamiento nos lo vamos a llevar al plano cartesiano. Pues bien, como la medida es de 5 centímetros, nosotros vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que no tenemos cómo medir esta línea de forma diagonal. Entonces lo que vamos a hacer es recurrir a un método que se llama el teorema de Pitágoras. Este teorema nos dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En términos simples, lo único que nos quiere decir es que si tú elevas al cuadrado la medida de la altura y luego elevas al cuadrado la medida de las bases, las sumas y al final le sacas una raíz cuadrada, vas a obtener la distancia que existe en la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, para proceder con ese cálculo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar que le vamos a poner una letra A al cateto de la altura, B al cateto de la base y C a la hipotenusa. Si nosotros aplicáramos esta formulita que tenemos de este lado, nuestro resultado sería el siguiente. Al hacer la sustitución del teorema de Pitágoras en el triángulo que nosotros tenemos en este momento, nos vamos a poder dar cuenta que la hipotenusa es la medida que queremos conocer y que los catetos quedarían sustituidos de esta manera. Al momento de hacer el desarrollo de estas cantidades, vamos a obtener que c cuadrada es igual a el cuadrado de 3, que sería 9, más el cuadrado de 4, que sería 16. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar la suma de estas dos cantidades, por lo que nos va a quedar c cuadrada igual a 25. Ahora, como lo que queremos conocer es la medida de la hipotenusa y no la hipotenusa cuadrada, vamos a recordar que el inverso de una potencia cuadrada es una raíz cuadrada. Por lo que nos va a quedar el cálculo de la siguiente manera. C es igual a la raíz de 25, por lo que el resultado final de nuestro valor de C es igual a 5. De esta manera tú te puedes dar cuenta que la longitud que teníamos aquí hace un ratito que tú mediste con tu regla coincide con el cálculo. En mi caso no tuve que hacer ninguna medición directa, simplemente conocer que el triángulo rectángulo tiene una altura de 3, una base de 4, aplicar el teorema de Pitágoras y entonces estoy determinando cuánto vale esta longitud en diagonal. De la misma manera, este razonamiento es el que vamos a utilizar para cualquier distancia entre dos puntos, siempre y cuando el punto A y el punto B generen una línea en diagonal, o sea, una hipotenusa imaginaria. Lo que vamos a hacer en este momento es definir una línea auxiliar, una línea imaginaria, y la vamos a colocar a partir del inicio del punto A
y la vamos a colocar hasta llegar a la distancia del punto B. La tendríamos aquí. Esta es una distancia horizontal igualito que como lo vimos en los videos anteriores. Ahora, a partir de este punto, nos movemos hacia arriba en este caso y observamos una altura que sería una distancia vertical y entonces esta también la calculamos con esta formulita en los videos anteriores. El razonamiento que empleamos aquí es que la base del triángulo rectángulo imaginario que estaríamos formando aquí es equivalente a esta base. Por lo tanto, a esta base que vemos en este triángulo imaginario le correspondería la letra B. La altura que vemos de este lado le correspondería a la letra A y nuestra distancia, que es lo que queremos conocer, correspondería a la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo nos llevamos el cálculo de las fórmulas que revisamos en los videos anteriores a este nuevo cálculo? Bien, pues todas las bases de cualquier triángulo rectángulo imaginario que podamos formar las vamos a poder definir con esta fórmula. Recuerda que lo que estamos empleando en este momento son coordenadas, por lo que para calcular cualquier longitud que sea horizontal, basta con que identifiquemos los valores de x en ambas coordenadas y restemos a la segunda menos la primera. Lo mismo va a suceder con el cálculo de las alturas, es decir, el cálculo de y2 menos y1. De esta manera, lo único que tendremos que identificar es que a cuadrada corresponde a esta altura, que b cuadrada corresponde a esta base y entonces vamos a lograr encontrar la longitud que tenemos de este lado. Por lo tanto, la formulita que emplearíamos sustituyendo nuestro teorema de Pitágoras sería la siguiente. La distancia entre un punto A y un punto B cualquiera sería igual que colocar el cuadrado de la altura, si tú lo puedes observar, sería esta distancia, que nos quedaría expresado de esta manera, más ahora el cuadrado de la base, que sería esta distancia que vemos aquí. Entonces, lo último que tendremos que hacer es aplicar una raíz cuadrada a todo este elemento, por lo que la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. La distancia entre un punto A y un punto B cualquiera es igual a la raíz cuadrada de la distancia vertical al cuadrado más el cálculo de la distancia horizontal al cuadrado, teniendo en cuenta que cada uno de estos elementos corresponde a los siguientes elementos en un triángulo rectángulo cualquiera, quedándonos una fórmula como esta. Recuerda que C corresponde a la distancia entre el punto A y el punto B, A al cuadrado corresponde al cálculo de la altura de esta distancia imaginaria, más la base al cuadrado, o sea, esta distancia imaginaria. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a poder aplicar en todo momento para poder calcular cualquier distancia entre dos puntos, sea cual sea la situación. Así que bueno, vamos a dejar el video hasta aquí y vamos a continuarlo en la siguiente ocasión.